En esta oportunidad vamos a hablar de qué es una cuenta de usuario local y qué es una cuenta de usuario de dominio. Vamos a comenzar por lo que es una cuenta de usuario local. Y para ello voy a dibujar acá unas cuantas computadoras personales. Tenemos el monitor, tenemos el case, por aquí tenemos el teclado, por aquí tenemos el mouse. Y así como este computador tenemos otros computadores. Bien, en función de brindar confidencialidad a nuestra información y permitir que estas computadoras sean usadas solamente por personal autorizado, nosotros creamos en ella, muchos vemos que creamos un usuario y una contraseña. Entonces, una cuenta de usuario no es más que una credencial que me va a permitir a mí usar recursos, pero no solamente usar recursos, sino acceder a los recursos de manera segura. Ya vamos a ver qué es exactamente a lo que yo me refiero cuando hablo de forma segura. Bien, cada uno de estos computadores, en este caso voy a hablar del tema de Windows, manejan una base de datos local, donde nosotros creamos usuarios y le asociamos password. Por defecto, cuando nosotros instalamos Windows, se genera una cuenta de usuario administrativa que tiene privilegios para hacer todo lo que sea necesario en el computador, cualquier modificación, cualquier configuración, incluso crear cuentas de usuario. Esa cuenta de administrador puede crear otras cuentas, que pueden ser también administradoras o pueden ser cuentas simples de usuario. Entonces nosotros tenemos por acá, tenemos cuentas que existen localmente en el computador, a las cuales se les asocia un password y que se les puede dar el permiso, el privilegio de que sean administradores del equipo o no. Sabemos que un administrador del equipo puede cambiar su configuración, agregar o remover componentes, entre otros. Pero bien, esta cuenta de usuario existe localmente acá. Cuando yo voy a hacer inicio de sesión en el computador, a mí se me presenta la oportunidad de colocar el usuario y la contraseña. Usuario y contraseña. Y se me permite inicio de sesión en el computador. En cada uno de estos computadores también existen bases de datos y yo en cada uno de ellos debo crear una cuenta de usuario y asociarle un password para que pueda ser usado. Pero ahora vamos a llevarlo al entorno corporativo. Cuando estamos hablando de más de 5.000 equipos en una empresa. Yo trabajo para la empresa y eventualmente puedo usar cualquier computador que se encuentre en la organización. Entonces, imagínense que nos fuésemos a crear 5.000 cuentas de usuarios en cada uno de los computadores. Eso es inmanejable, eso es no administrable, inmanejable. Imagínense que yo tenga que aprenderme, bueno, me puedo aprender una contraseña, la mía, pero si yo cambio mi contraseña en este computador, en este otro computador, aunque la cuenta de usuario tenga el mismo nombre, tiene otra contraseña. Entonces, imagínense que yo tenga que actualizar la contraseña en 5.000 computadores, eso es inmanejable. La idea es que con una simple cuenta de usuario y con un simple inicio de sesión, yo puedo usar cualquier computador que se encuentre en la organización y desde cualquier computador pueda acceder a cualquier recurso que se encuentre en la compañía con los permisos que se me haya permitido. Bien, yo voy a dibujar por acá un servidor. Para quienes no manejen el concepto del servidor, hay un video donde estamos hablando de qué es un servidor y lo estoy mostrando. Un computador más poderoso, por eso lo dibujo grande con respecto a las estaciones de trabajo. Pero en este caso vamos a hablar de un servidor que maneja un servicio que se llama Directory Services. Que si hablamos de Linux pudiera ser OpenLDAP, que en Novell pudiera ser NDS y en Microsoft lo llamamos Active Directory. Entonces, este servicio de Directory Services contiene una base de datos donde yo voy a crear todos los usuarios que pertenecen a la organización. Es allí donde yo voy a crear mis 5.000 usuarios. Entonces, en mi caso, aquí estaría mi cuenta de usuario,
crean mi cuenta de usuario, me asignan una contraseña. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando estos equipos son corporativos, vamos a hablar ahora del tema de Microsoft, vamos a entrar en el tema de lo que es el dominio. Entonces, un dominio es un conjunto de computadores o un conjunto de recursos, vamos a decirlo así, que comparten un service. Cuando yo instalo en este servidor directory service, estoy instalando Active Directory. Y cuando asocio estos computadores a este directory service para que lo compartan, lo asocio a través de un nombre que suministro a este directory services cuando lo estoy instalando. Y lo llamamos nombre de dominio. Entonces, el proceso de unir computadores a un dominio es simplemente asociar esos computadores a un directory service. Cuando yo asocio esos computadores a este directory services, ahora en la pantalla de presentación, cuando voy a hacer inicio de sesión, yo voy a tener una pantalla que me dice usuario, contraseña, y acá voy a tener la oportunidad de decidir si quiero ingresar con una cuenta de usuario local o con una cuenta de usuario que se encuentra en el dominio. Entonces, una cuenta de usuario es una credencial que me permite a mí hacer inicio de sesión desde cualquier computador de la organización y tener acceso a los recursos. Vamos a ver cómo funciona. Yo voy a colocar por aquí otro servidor que no maneja el Directory Services. Entonces, aquí estamos hablando ya del concepto de dominio, ¿no? Se le da un nombre de dominio, ya sabemos que es el servidor que está administrando el Directory Services. Ese servidor recibe el nombre de Domain Controller, controlador de dominio. Estoy colocando por acá otro servidor que no es controlador de dominio, no maneja una base de datos del Directory Services, pero se comporta como una estación de trabajo. ¿Por qué? Porque va a tener una base de datos con cuentas de usuarios locales. Pertenece al dominio. Cuando yo voy a hacer inicio de sesión en este servidor, simplemente coloco mi usuario, mi contraseña y elijo el dominio. E inicio sesión con una cuenta de usuario que existe acá. Vamos a ver cómo funciona. Este computador, coloca mi usuario, es el usuario A. Coloco aquí usuario A, coloco la contraseña y selecciono el nombre de dominio que corresponde a este directory service. En este momento, este computador envía un requerimiento de validación a este servidor a validar que si el usuario existe. Ok, el usuario sí existe. ¿El password coincide? Sí. Si el password coincide, se le permite inicio de sesión. Y es allí cuando vemos que podemos entrar en el computador y tenemos acceso al desktop. Pero pasan por acá unas cosas bien interesantes. Ok, ya sabemos que de esta manera cualquier computador que yo use voy a ir a este servidor central y con una simple cuenta de usuario, un simple inicio de sesión, voy a tener acceso a los recursos. Vamos a ver cómo funciona. Este video es nivel 200. Pareciera que está dirigido al usuario, pero es nivel 200 porque vamos a hablar de unos temas acá como lo es el identificador de seguridad, SID, Security Identifier, y es un número de 128 bits. Es un número de 128 bits. Vean la magnitud, la gran cantidad de combinaciones. Sabemos que esto es una base de datos y sabemos que en una base de datos, cuando vamos a crear un registro, debe haber un campo que haga único al registro. En esta base de datos nosotros creamos usuarios, creamos grupos, creamos cuentas de computador, pero a la final eso es simplemente un registro. ¿Y qué campo va a ser único a ese registro? El identificador de seguridad. Con esto les digo que cuando yo creo una cuenta de usuario, creo un grupo, creo una cuenta de computador, automáticamente ese registro tiene un identificador de seguridad y que sabemos que ese identificador de seguridad no se repite. Yo voy a crear acá un grupo, el grupo sistemas, y voy a crear acá un grupo recursos humanos. Y voy a crear un grupo acá gerentes, managers. Manager. Bien, esta cuenta de usuario tiene un identificador de seguridad, este grupo sistemas tiene otro identificador de seguridad, este grupo recursos humanos tiene otro identificador de seguridad
el grupo de management tiene un identificador de seguridad. En este servidor hay una carpeta que se encuentra compartida desde una partición NTFS. Estamos hablando de New Technology File System, donde podemos manejar permisos. Vamos a asumir que los permisos a nivel compartido están full control. Vamos a hablar específicamente de permisos NTFS. Cuando el administrador de este servidor asigna permisos, él decide que el grupo de sistemas tiene full control. Es decir, decimos que el grupo de sistemas tiene full control sobre la carpeta y decide que el grupo de recursos humanos tiene solo lectura. Tiene lectura. ¿Qué está ocurriendo allí? Cuando el administrador de este servidor va a la pestaña de Security y está asignando permisos, realmente lo que está ocurriendo allí es que se está contactando a este servidor, se está buscando el identificador de seguridad del grupo sistema y ese identificador de seguridad se asocia al permiso full control. Igual pasa cuando agrego permisos de lectura al grupo de recursos humanos, estoy contactando al Directory Service y estoy extrayendo el Security Identifier y lo estoy asociando al permiso read. Es por eso que en cualquier momento yo puedo renombrar un grupo y aún permanecen los permisos, porque el permiso está asociado al identificador de seguridad que no va a cambiar aunque renombres el grupo. Fíjense que no estoy asignando el permiso al usuario, se lo estoy asignando al grupo. Eso tiene que ver con las mejores prácticas. Va a haber un video donde vamos a estar hablando de las mejores prácticas. Primero vamos a estar hablando de los grupos, los diferentes tipos de grupos y las mejores prácticas. También hay un video donde vamos a hablar de permisos NTFS, cómo aplican cuando hay combinación de permisos, pertenezco a varios grupos y tengo diferentes permisos, y cuando se combinan con permisos a nivel de share folder. ¿Qué ocurre allí? Hay otro video especial para eso. En este momento lo que queremos ver es el proceso de validación. Bien. Coloco acá a mi usuario, este señor que... Oh, antes de eso, me disculpan, yo voy a decidir que este señor pertenece al grupo de sistemas. Y hay otro usuario por acá que pertenece al grupo de manager. Y hay otro usuario por acá que pertenece al grupo de recursos humanos. Bien, procedemos con el inicio de sesión. Coloco acá este usuario, coloco su contraseña, elijo el dominio, voy allí, ¿el usuario existe? Sí. ¿El password coincide? Sí. Permíteme el inicio de sesión. En ese momento se corre un proceso que tiene que ver con el protocolo de autenticación Kerberos. Ya sabemos que Kerberos, mitología, historia, el perro de tres cabezas que cuidaba las puertas, eso es otra historia. Y Kerberos es el nombre que se le da al protocolo de autenticación, ya sabemos, por el Key Distribution Center, el cliente y el servidor. Ahí estarían las tres cabezas. Pero eso es otro cuento. Haremos un video después para hablar por qué vienen los nombres de los protocolos y de los servicios. Bien, entonces el servicio de Kerberos me ayuda a mí a lo que es la autenticación. En ese momento se corre un proceso donde se genera un token de Kerberos, un token que contiene el identificador de seguridad del usuario y el identificador de seguridad de cada uno de los grupos a los cuales pertenezca el usuario. Recuerden que el usuario puede pertenecer a múltiples grupos. Si yo pertenezco a dos grupos, entonces voy a tener aquí el identificador de seguridad del usuario y el identificador de seguridad de los dos grupos a los cuales yo pertenezco. En este caso tengo el identificador de seguridad del usuario, SID, y tengo el identificador de seguridad del grupo recursos humanos. Aunque estoy colocando acá el nombre, es un número de 128 bits. Esa credencial que se ha generado se deposita en este computador. Es depositada allí. Ahora, cada vez que yo voy a tocar un recurso en la red, llámese una impresora, llámese un servidor, una carpeta, un acceso a internet,
yo voy a presentar esa credencial que se ha instalado en el computador. Eso ocurre de forma automática. Por ejemplo, me voy a través de la red y toco esta carpeta. Está compartida. Y lo primero que hace este servidor es valida también con este servidor para ver si es un token válido. Recuerden que estamos hablando de Kerberos, pero lo primero que hace es validar esa credencial y valida que SID tiene esa credencial. Y va a encontrar que tiene un SID, perdón, estamos hablando de este usuario que pertenece al grupo sistemas, y cometí un error. Este token tiene el SID del usuario y el SID del grupo de sistemas. Bien, cuando toco esta carpeta, este servidor no va a encontrar este SID, pero va a encontrar el SID del grupo sistema. Y basado en eso, me va a dar full control sobre la carpeta. Bien. ¿Por qué cuando se modifica un permiso, o vamos a decirlo así, por qué a veces yo tengo que cerrar sesión y abrir sesión para asumir un cambio en los permisos? ¿Y por qué a veces no tengo que cerrar sesión y abrir sesión para asumir un cambio en los permisos? Vamos a ver. En este caso, fíjense que ya la ficha se encuentra acá. Yo tengo un identificador de seguridad del grupo sistemas y el administrador decide cambiar los permisos para el grupo de sistemas y dice, oye, en esta carpeta no puede ser full control. Porque bueno, en esa carpeta allí hay información de la nómina. Ustedes a través de los backups pueden acceder a esa carpeta, hacerle respaldo a la información, pero no pueden tener acceso, como usuarios comunes, no pueden tener acceso a esa carpeta. Ahora yo les voy a poner acá que no tienen acceso, no access. Eso lo decidió hay varios departamentos. El departamento de seguridad de datos decidió eso. Bien, ya la ficha estaba acá. Yo no tengo que cerrar sesión, hacer logout y luego hacer login para asumir ese cambio. Ya la ficha está aquí. Cuando voy a hacer nuevamente voy a tratar de acceder a la carpeta, simplemente me doy cuenta de que no tengo acceso. Access denied. No tengo acceso a la carpeta. Está bien. No tengo acceso a la carpeta. Bien. Pero resulta, ahora véanlo de este punto de vista, resulta, ok, vamos a cerrar sesión. Vamos a cerrar sesión. Y se acabó. Ahora, vamos a decir que management, el grupo de management, tiene full control en la carpeta. Y el recurso humano tiene root. Vamos a decir que vamos a borrar tokens. Acá. Cuenta usuario. El otro borrador. Bien, vean lo siguiente. Viene un usuario de recursos humanos a iniciar sesión en este mismo computador. O sea, ok, usuario, password, elijo el dominio, verifico, el usuario existe, sí, el password coincide, sí. Se genera una ficha que contiene el SID del usuario y el SID de los grupos, plural, los grupos a los cuales pertenece el usuario, que en este caso solo pertenece al grupo de recursos humanos. Entonces, tenemos aquí un usuario, el SID de un usuario y el SID del grupo de recursos humanos. Se instala en el computador y voy y toco el recurso en la red. Entonces, por pertenecer al grupo de recursos humanos, veo que tengo lectura, acceso a la información, la leo. Cuando trato de hacer una modificación, me doy cuenta que no puedo hacer modificaciones. No se me ha dado el permiso para modificar. Y sí, es que acá el grupo de recursos humanos solo debe tener lectura. Pero ¿qué pasa? Los managers deben tener full control. Y hay un manager que pertenece al grupo que es de recursos humanos. Entonces decimos, el usuario común de recursos humanos tiene solo lectura.
Pero si es un usuario de recursos humanos que es manager, debería tener full control. Y fíjense que el permiso de full control está para management y lectura para recursos humanos. Entonces, este usuario que está acá, digamos, quien tuvo lectura, dijo, pero yo soy un manager, leí, pero no pude modificar. Llamo al administrador de la red, el administrador de la red dice, oh, fue que hubo un error acá. Se me olvidó colocar este usuario en el grupo de management también. Also. O sea, este usuario va a pertenecer a dos grupos. Pero ya la ficha está aquí y la ficha es obsoleta. Fíjense que la ficha tiene el SID del usuario y el SID solo de recursos humanos. Entonces el administrador va a decir, sí, ya hice el cambio correspondiente. Trato de acceder y todavía tengo lectura. En este caso, como la modificación no fue hecha acá, sino que fue hecha en la base de datos del Directory Services, hubo una modificación. El token que tengo no es válido. Yo tengo que cerrar sesión, hacer logout y luego hacer login para que se corra nuevamente el proceso de Kerberos que me genere una nueva ficha que diga que yo soy este usuario, que pertenezco al grupo de recursos humanos, pero que también pertenezco al grupo de management. Y una vez que yo haga inicio de sesión nuevamente y tenga esa nueva ficha, cuando toque este recurso y se validen los SID, se van a encontrar estos dos SID y van a decir, bueno, sí, tengo full control y tengo read. Aclaro que cuando decimos por aquí read, no es que me estén negando otras cosas. En un principio no tenemos permiso, no tenemos ningún tipo de acceso. Que se me dé read es un privilegio que se me está dando, tengo aquí esta llave, y por otro lado se me está dando la llave de full control, ahora tengo estos privilegios, y la suma de estos privilegios es, tengo full control. Se suma. Habrá un video donde vamos a hablar de permisos en NTFS, pero en este caso, fíjense que para tener el nuevo token tengo que cerrar sesión y volver a iniciar sesión. Bien, con esto finalizamos este video. Ya sabemos que una cuenta de usuario, existen cuentas de usuarios locales existentes en cada uno de los computadores y existen cuentas de usuario de dominio que existen en esta base de datos del Directory Services, en este computador central, y es allí donde lanzamos todos los requerimientos de validación. Se me genera una ficha de validación que contiene un identificador de seguridad, que es un número llamado SID de 128 bits, que no se repite, es único, me hace único en esta base de datos. Y cualquier objeto que se cree dentro de la base de datos del Directory Services tiene un SID. Y para asociar estos computadores a este Directory Services usamos algo que se llama nombre de dominio. Y cuando asociamos máquinas al dominio, simplemente la estamos asociando a este Directory Service. Es un dominio, un conjunto de recursos que comparten un Directory Services en común. ¿Cómo se llama el computador que administra esta base de datos? Domain Controller, controlador del dominio. Y este señor que está acá, que es otro servidor también, que pertenece al dominio, pero no administra la base de datos del Directory Services, se llama Member Server. Bien, muchas gracias. Si les gustó este video, vamos a darle like. Si tienen dudas, vamos a hacerlo en los comentarios, vamos a hacer las respectivas preguntas. Y suscríbanse para que reciban alertas cada vez que se publique un nuevo video. Va a haber otro video, en unos minutos lo voy a subir a la red, que tiene que ver con permisos NTFS, qué pasa cuando pertenezco a múltiples grupos. Caso similar a esto, pero ¿qué pasa cuando también tengo permisos a nivel de shell folder y esos permisos se combinan? ¿Qué ocurre allí? Bien, los espero en el otro video. Gracias.